Referido especialmente a la isla de Lanzarote, no se puede entender la obra de César Manrique, polifacético artista, sin comprender su vínculo espiritual con la isla canaria. De su especial manera de entender la vida, de su faceta creativa y de cómo velaba por la necesidad de proteger el entorno en el que había crecido, trata el imprescindibles que veremos en unos minutos. Taro, el eco de Manrique. Entonces yo desde que era muy pequeñito estaba desnudo corriendo como un animal salvaje en una playa como la playa de Famara, que tiene 8 kilómetros, 400 metros de anchura, con una arena impecable como un espejo reflejándose los acantilados de Famara. Yo desde niño estaba fascinado ante la gigantesca belleza de la propia naturaleza de Lanzarote. Vitalista, luchador incansable, vehemente, creativo, la personalidad de César Manrique es la de un visionario que en los años 60 ya transmitía revolucionarias ideas sobre sostenibilidad en una España que quería viajar a toda prisa hacia la falsa tierra prometida del desarrollismo. Una personalidad que inunda el espacio que le rodeó y a aquellos que trabajaron con él, insuflándoles el mensaje esencial de una existencia en permanente tránsito desde la estética a la ética. Entonces para mí la teoría es aplicar el arte a la vida y aplicar el arte a todo, como ha hecho Wunderwasser en Viena o también Joseph Beuys en Alemania, que es plantar 25.000 árboles, que me parece una obra mucho más artística que hacer 2 exposiciones de pintura. El documental de Miguel Morales cuenta con la última entrevista concedida por César Manrique, además de testimonios, entre otros, del naturalista Joaquín Araujo, del arquitecto Frei Otto y de algunos de los más estrechos colaboradores del pintor. Yo, por supuesto, no sabía que seguramente sería la última entrevista que diera. Uno de los valores de este trabajo es que su realizador se aleja de la manera clásica de presentar testimonios, aportando ritmo y profundidad a la narración con el mero hecho de ilustrarlos intencionadamente. ¿Hasta qué punto puedo yo ayudar? Ahora y desde aquí. Taro, el eco de Manrique, es un trabajo que nos habla de un hombre inmortal que estará permanentemente vinculado a una isla. Un lugar en el que el viajero descubre el deber del ser humano de armonizar su existencia con la del entorno que habita. Y ello a pesar de los que se proponen destruirla, contra los que Manrique siempre luchó. Es verdaderamente lamentable que autoridades no paren automáticamente ya en Canarias esta especie de especulación caótica que se está avecinando de la manera más catastrófica. No estoy exagerando, no estoy exagerando, no estoy exagerando. Quiero que sepan que esta es una realidad viviente. La herencia del genial pintor, escultor, diseñador de espacios y arquitecto permanece viva y se ha convertido en una obligación para todos preservarla. Damos lectura al comunicado médico oficial. En el día de la fecha, a las 14 horas 36 minutos, ingresa en el servicio de urgencias del Hospital General de Lanzarote don César Manrique Cabrera tras sufrir accidente de tráfico. A su llegada presenta parada cardiorrespiratoria, realizándose maniobras de reanimación habituales, siendo estas inefectivas. Se produce éxito a las 15 horas 20 minutos, Arrecife, a 25 de septiembre de 1992. Es que deben aplicar su talento a la vida y a salvar el medio que nos rodea. Por eso creo que todos los artistas de ahora deben hacer no solamente pintura, escultura, sino arquitectura, urbanismo, jardinería, carpintería, cinematografía, literatura, etcétera, etcétera. El panorama es realmente infinito. Empezando por nuestro gran filósofo de nuestro siglo, Marcus,
ha dejado en su testamento que la única manera de salvar a la humanidad es a través de la belleza y de la bondad. Íbamos a pasar los veranos al norte de la isla de Lanzarote, a un pueblito pequeño de pescadores que se llama La Caleta de Famara. Entonces yo desde que era muy pequeñito estaba desnudo corriendo como un animal salvaje en una playa como la playa de Famara, que tiene 8 kilómetros, 400 metros de anchura, con una arena impecable como un espejo reflejándose los acantilados de Famara. Yo desde niño estaba fascinado ante la gigantesca belleza de la propia naturaleza de Lanzarote. Por esto, claro, creo que por esta razón hubo en mí una sensibilidad a través de lo que estaba contemplando. Yo veo el futuro bastante pesimista. Me da miedo realmente si no son capaces de poder reaccionar para salvar la vida en el sitio que nos ha tocado vivir. Yo en mi lugar estaré seguramente luchando, protestando y denunciando hasta que me muera. Soy como un ser eterno, porque no me acuerdo cuándo nací y tampoco sé cuándo me voy a morir. En este momento que existo es como si hubiera existido la eternidad. Es lo que yo encuentro mayor placer de mi vida, es cuando por la mañana me levanto temprano, me pongo el mono, me salgo corriendo hacia el estudio y tengo 4 o 5 cuadros, 2 o 3 collages, proyectos de escultura, 40 cosas para irme de un lado a otro, para poder ir tratando de ir produciendo, creando, inventándome a través de errores que cometo o de cosas que encuentro, nuevas aportaciones para seguir creando. Esto para mí es la mayor satisfacción de todas, pero luego otra satisfacción que pueda deleitarme como la pintura, ninguna. César Manrique es inexplicable sin Lanzarote. Se ha dicho también, y a estas alturas todos lo reconocemos, que Lanzarote resulta inexplicable sin César Manrique. Y eso es así porque el sistema sanguíneo de César es la isla. Dice José Juan, es que cuando están en una montaña, están destruyendo una montaña, es como si me hiciesen una herida en mi cuerpo y me duele y es mi forma de reaccionar. Un personaje con una personalidad tan fuerte como la de César y con una visión de la realidad tan poco frecuente y tan pionera en la España de los años 60 y de los años 70, en que el discurso de la naturaleza no aparecía por ningún sitio, en el que intentar conciliar el desarrollo con la conservación del patrimonio era inédito,
Eso hizo que durante muchos años fuera un artista desencajado del panorama nacional, que no se le entendía porque su personalidad era muy compleja. Tú lo comentabas de alguna manera antes, José Juan, César estaba permanentemente alejado del drama. Lo que tiene es ese sentido joyful de la vida, permanente, de alegría, de apertura hacia el descubrimiento de lo inédito, a celebrar las cosas, ¿no? Algo que él decía sobre sí mismo: yo soy un contemporáneo del futuro. En esta isla en 1920. A los 22 años hace su primera exposición en Arrecife. Después ya desarrolla una actividad artística muy intensa en Madrid, pero en 1968, él ya tiene aproximadamente 48 años, regresa a Lanzarote. ¿Por qué ese retorno? Bueno, es natural que después de haber trabajado intensamente, sobre todo en mi última etapa de mi quehacer artístico en Estados Unidos, en Nueva York, estuve trabajando durante 4 años y claro, es una ciudad enormemente dura y sobre todo demasiado aniquiladora hacia el hombre porque es demasiado tremenda Nueva York. Y siempre tuve la intención de regresar a mi isla porque sabía que en mi isla había una serie de productos paisajísticos que no eran normales en otros sitios. Taro Taiche es un poblado próximo a Arrecife, capital de Lanzarote, donde el artista nativo de fama internacional César Manrique construyó hace algunos años su original morada. En las primeras horas de la mañana, César da un paseo acompañado por su perro y llega hasta el vecino mar de lava petrificada consustancial en textura y tonalidades con su pintura, que le absorbe buena parte de sus jornadas. Una agradable piscina en la planta baja y unos rincones acogedores para improvisar reuniones gastronómicas de amigos completan la casa de César Manrique, gran artista y propulsor celoso e infatigable de las bellezas naturales de su isla. El nombre de Taro de Taiche fue por haber copiado un poco en las primitivas construcciones de Lanzarote que hacían los pastores para refugiarse por la noche, y el nombre de Taro me parecía muy bonito y por esta razón le he puesto a mi casa Taro. Fue en unas vacaciones que llegué de Nueva York a Lanzarote en el año 65 y al pasar el mar de lava de Taiche, que no lo había visto nunca ya que Lanzarote está lleno de torrentes de lava, me quedé muy sorprendido de ver que era un torrente de lava de una enorme belleza. Y entonces paré el coche, me vine a hacer un paseo por encima de las lavas y me encontré con unas pequeñas higueras que quise observarlas. Aparté un poco las ramas y me encontré que había una gran oscuridad debajo, dándome cuenta de que había allí un hueco que no sabía lo que era. Me bajé por las ramas y me encontré que era una burbuja volcánica de unas dimensiones extraordinarias, como un habitáculo para la vida extraordinaria. En aquel momento pensé inmediatamente de realizar mi casa en el volcán de Taiche. En realidad, en la casa de César Taiche podemos ver reflejado un trozo de cada una de las obras que iba realizando en Lanzarote. Es una casa para ser vista, es una casa espectáculo. Y sin embargo, transcurridos los años, y es una casa también de celebración, de homenaje a la propia isla, ¿no? Esa casa fue siempre una isla dentro de la isla. Lo fue en el sentido cultural, lo fue en el sentido de las libertades que permitió desarrollar dentro, lo fue también en el sentido cosmopolita que tenía la casa. Pero también, además de haber sido una isla dentro de la isla, por eso, lo fue por la propia concepción orgánica. Centro de los lugares que César eligió para vivir él personalmente y para que los demás disfrutaran. Que es la idea de confort, la idea de disfrutar, la idea de felicidad humana.
La casa de Arías es todo lo contrario, es una casa campesina con un enorme calor humano, llena de, no sé, de espiritualidad, de encanto natural y de calor humano realmente, que es lo que más tiene. Yo siempre he tenido una conciencia clara sobre el tránsito y la pequeñez que significa la vida al haber contemplado con mi telescopio las estrellas, el tener un conocimiento aproximado de la significación del tiempo como un ente que no existe, sino que está en el cerebro de nuestras mentes. Y yo siempre he tenido como filosofía que la eternidad es un segundo y un segundo la eternidad. Yo termino de cumplir 71 años de verdad, pero yo mismo no me lo creo, porque como el tiempo en un espacio absoluto no existe, entonces es relativo, entonces yo creo que tengo la misma edad que el momento que nací. Lo que pasa es que ha habido un pequeño desarrollo que tengo en mi cerebro aproximadamente 25 años, no tengo más. Para mí lo desagradable lo transformo rápidamente en algo vital, en algo que me sirva de apoyo para algo positivo. Era muy divertido, muy entusiasta, capaz de contagiarte su pasión por las cosas, muy vehemente en todo. Era un hombre de blancos y negros, no había tonos intermedios, pero capaz eso de subir al carro, de contagiar, ¿no? Y al mismo tiempo también de condenar radicalmente lo que no coincidía con su visión de la realidad. Tú has publicado un libro que tenía una repercusión extraordinaria coincidiendo con toda tu labor ahí en Lanzarote, que es Lanzarote, Arquitectura Inédita. Es un libro que me gustaría que lo comentes tú mismo. Bueno, este libro hace ya muchísimos años que lo hice, porque para mí creo que la idea fundamental, por ejemplo, en Lanzarote, era crear una especie de inventario de la mejor arquitectura popular para partir de una verdad, buscar las raíces esenciales de su estilo. Entonces me propuse durante año y medio estar haciendo fotografías. Hice yo todas las fotografías del libro, seleccionando la mejor arquitectura popular hasta llegar a lograr este libro que ha servido de consulta para arquitectos, constructores, campesinos. Y entonces este libro ha tenido una enorme repercusión de salvación para la isla de Lanzarote. Y estas son casas de una humildad y de unos volúmenes que son de una enorme belleza. Y de mayor simplicidad es imposible. No se puede hacer más con menos. Nadie conocía la isla de Lanzarote. Y dentro de Canarias, la isla de Lanzarote era como la Cenicienta de Canarias. La gente se reía diciendo que en Lanzarote no había sino camellos y piedras, y que era la isla más fea de todo el archipiélago. Pero yo sin embargo, tenía la conciencia de que Lanzarote era una isla excepcional y de una belleza plástica que la gente no entendía. Por eso yo quise regresar y poner en evidencia, como poniéndole un passepartout o un marco para que la gente se diera cuenta de la gran potencia plástica y bella de la isla. Y lo he podido lograr. La gente ha podido entender perfectamente la enorme belleza de una piedra, de una tunera,
hasta la belleza de un camello, o la belleza de un campesino arando la tierra, o de su arquitectura popular que estaba siendo despreciada y totalmente incomprendida cuando creían que eso era antiguo, feo y antifuncional. Eran casas que estaban perfectamente orientadas al viento, con una capacidad espacial perfecta. O sea, había una gran conciencia o una intuición perfecta, cosa que ahora no hay. Él lideró un proyecto, José Ramírez Cerdá lo hizo desde las administraciones, y a partir de los años 60 se comienza a materializar el sueño. Se comienzan a realizar obras, ese gran proyecto de arte público para Lanzarote, los centros de arte, cultura y turismo, comienzan a construirse esas materializaciones y toda una serie de transformaciones que la industria del turismo necesita alrededor. Lanzarote es una magnífica escuela porque la austeridad es una gran pedagoga. El mundo de la naturaleza ofrece la posibilidad de alianzas, de fertilidades cruzadas y mutuas, y Lanzarote es un magnífico ejemplo donde con muy poco, tanto la naturaleza como la cultura han construido un mundo de posibilidades. Hay que ser capaces de entender que hay paisajes con firma. Es el esfuerzo de una cultura sensata y que en estos momentos se desmorona en casi todos los rincones del planeta y que tiene un apellido muy claro y contundente. El mundo rural es nuestro antecesor, es una extraordinaria fuerza creativa, ha inventado cosas tan hermosas como la jeria y ha ensayado modelos de supervivencia que son perfectamente aplicables todavía en el presente y en el futuro. Como un gran poema de Walt Whitman, ¿no? De avergüéncense ustedes de no parecerse a la naturaleza. Este rincón, con esta enorme potencia plástica, ha sido de las cosas que más me han impresionado en mi vida. Yo vengo de vez en cuando aquí para contemplar algo que es como una especie de museo de arte contemporáneo, donde ningún escultor ni ningún pintor es capaz de lograr la textura, el color y la potencia y la fuerza que tiene toda esta inmenso panorámica que estamos viendo. Para mí esto ha sido de una enorme riqueza para enriquecer mi propia pintura, mi propio arte y mi propia fantasía, para poder realizar múltiples formas que aquí están resueltas. Yo era el encargado de obra y él era el que proyectaba la obra y era el que tenía que explicarme y yo tenía que hacer lo que él decía. Estuvo trabajando una media de 15 hombres durante 5 o 6 años. En hacer la obra, el paisaje debería ganar, en lugar de perder por haberse hecho la obra. Bueno, y cuando llegamos aquí, que dijo César que esto iba a ser lo mejor del mundo, que no habría nada igual, yo por lo menos digo, este hombre está exagerando demasiado, ¿no? Entonces para mí la teoría es aplicar el arte a la vida y aplicar el arte a todo, como ha hecho Wunderwasser en Viena o también Joseph Beuys en Alemania, que es plantar 25.000 árboles, que me parece una obra mucho más artística que hacer 2 exposiciones de pintura. Y yo aseguré al presidente del Cabildo que aquello podía ser un lugar único en el mundo. Entonces empezó poco a poco, me dijo, César, tú tienes una gran fantasía, pero de todas maneras te vamos a hacer caso. Empezamos a trabajar y según venían visitantes extranjeros a visitar el lugar, se quedaban sorprendidos de la enorme belleza que aquello podría tener. Aprendimos a sensibilizarnos con la idea de él. Nosotros también íbamos sensibilizándonos en el paisaje, tanto explicar César, pues aprendimos un poco ser unos constructores, artistas. Entonces poco a poco se fue realizando hasta llegar a mentalizar, que creo que para mí es la labor más difícil,
para acometer cualquier ser humano es mentalizar a la gente. Él donde quiera que iba, si había una casa que no le gustaba, que la estaban haciendo nueva, pare ahí, y hablaba con los que la estaban haciendo. Lo animaba porque decía, ustedes son los que han hecho de Lanzarote una única en el mundo, los zocos de las higueras, los muros de piedra seca. Él le hablaba de la forma de plantar con las cebollas alineaditas, como si fuera todo decorativo, todo. Los enarenados en Lanzarote son muy bonitos cuando están plantados. Me decía muchas veces, Luis, las carreteras tienen que quedar como si usted cogiera una alfombra y la tendiera en el paisaje. Cuidar los bordes, limpiarlo, camuflar lo que las máquinas tropean para que quede la carretera con el entorno. Y logramos que pareciera que al correr la lava se paraba en la carretera. Hiciéramos las cosas bien, pensando en que el turismo viene a ver aquí lo que no hay en otro sitio. Si aquí no hacemos sino lo que hay en otro sitio, ¿para qué vienen? No sé si me explico, ¿no? Para mí César era una persona enamorada de su tierra. Y nos hizo a nosotros por un estilo. Es que él las veía y nosotros todavía no. Y lo más que me gustó de César es que aprendí a ver lo que no podía ver. Y hoy sí lo veo. Ahora, lo tremendo de la isla de Lanzarote, que yo ahora mismo he dado el grito de socorro a nivel internacional, ya que aquí ha habido un congreso de 60 científicos alemanes, y entre ellos gente propuesta para premio Nobel, grandes arquitectos como Fray Otto, el que hizo toda la estructura del Estadio Olímpico de Múnich. Y esto no cabe duda que ha sido muy importante en un manifiesto que yo he escrito como un grito de socorro, diciendo que Lanzarote va a morir en muy poco tiempo. Lanzarote está entre esas regiones de la tierra que también pueden ser pobladas sin casas ni vestimenta. Lanzarote es uno de los paisajes primitivos de la tierra. Y ello tiene un significado muy especial para el futuro. Éramos amigos que intentaban entenderse, pero lejos el uno del otro. Pues desde aquí es difícil poder entender los problemas específicos de Canarias. Intenté comprender esa maravillosa isla, pero no es tan fácil. Desde aquí no puedo hacer más. Es una gran pena que César Manrique no siga vivo.
Él seguro que hubiera aprovechado el largo tiempo desde su muerte hasta hoy. ¿Hasta qué punto puedo yo ayudar ahora y desde aquí? Es un gran interrogante, ya que no puedo ver y es muy difícil decir algo. Como tenía pensado hacer una película un poco más extensa sobre César Manrique, aproveché la ocasión para hacerle una larga entrevista. Y creo que creamos una situación muy buena. Yo, por supuesto, no sabía que seguramente sería la última entrevista que diera. Fue muy tranquila y relajada. Creo que él tenía mucha confianza y contó cosas muy personales. Fue una conversación diferente de lo que yo conocía de César Manrique hasta ese momento. Muy sincera y tranquila. Habló de sus visiones, su vida, su infancia. Y para mí fue muy importante y valiosa. Suprimir todos los anuncios publicitarios en el paisaje, que yo creo que ha sido el primer lugar de Europa donde se ha producido esto. Claro, los publicitarios me odiaron todos, claro. Pero yo, sin embargo, con palas mecánicas por la noche íbamos y destruíamos todo para no estropear lo que estamos viendo como un estado natural, ya que tenemos publicidad en la prensa, en la radio, en la televisión, y también cuando sales al campo para ver naturaleza, ves Coca-Cola, lámpara Philips, coñate Río, oye. A mí me han insultado, pero me quedo porque me sé evadir perfectamente y entonces lo veo deportivamente como algo más bien simpático. O sea, me divierto, ¿comprendes? Pero al mismo tiempo siento una profunda pena de ver lo barato que es el ser humano, lo torpe y lo estúpido que es, qué poco inteligente es. Porque cuando yo era pequeño yo creía que el hombre era mucho más inteligente y me he dado cuenta con los años que el hombre es un animal bastante peligroso. Puede destruir este planeta en poco tiempo. La idea de BMW era mostrar cómo César diseñaba el coche. Y mi idea era ver qué influencias había en él. De la isla y la naturaleza. BMW hacía ya unos años que había sacado una línea llamada Arcar, en la que habían participado artistas contemporáneos como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Fran Stella. En ese momento César Manrique ya era bastante conocido en Alemania. Había exposiciones suyas y, por supuesto, muchos alemanes que habían viajado a Canarias y en especial a Lanzarote, donde habían podido admirar su obra. Y por eso era interesante para una empresa como BMW que un artista reconocido como él diseñara un Arcar para ellos. Así intenté incluir en la película muchas de las ideas de Manrique, aunque no tuvieran que ver con el coche. Más tarde quería rodar una película más larga con él, pues estaba fascinado con su personalidad. Toda mi pintura está basada en imágenes de la tierra, de los insectos, del mar, del agua.
o sea, de todos los elementos naturales. Soy Gregorio de León Barrio. Mi trabajo en los jameos era la piedra. Arrancarla, vete arriba al Malpaís, me busca 10 metros del ajío. Armarla, iba abajo del jameo, volverla a armar otra vez para que los que estaban asentando trabajaran. Soy Feliciano, me encargaba de todas las jardinerías del Cabildo, de los centros, tanto del Jameo del Agua, Mirador del Río, Campesino. Peleaba con los alcaldes, peleaba con todo el mundo, que él lo que quería, las casitas separadas, bien con sus jardicitos, y las plantas de César era la planta canaria. Soy Santiago Hernández y trabajé exclusivamente para don César durante muchos años en los Juguetes del Viento. Como jefe era un gran jefe. Nos cuidaba como hijos porque nos prohibía fumar, todo, o sea, era exagerado. Nosotros estábamos trabajando, y llegaba de repente por allí por el taller, y cualquier día la voz, ahí viene don César, o el viejo, como decíamos nosotros cariñosamente, lo primero que hacía es esconder el cigarro, hasta en el bolsillo encendido a veces, porque él vernos fumar, se enfadaba de una forma, pero en serio, no una cosa, no, se ponía, pero que perdíamos toda hasta la sexualidad, que no valiéramos para nada si seguíamos fumando. Fue un gran maestro. Un hombre como usted, artista y muy interesado por la ecología, ¿no tiene una visión diferente de la sociedad? Bueno, yo creo que el mayor negocio de un país es la cultura de su pueblo. Lo contento que tenemos que estar todos por poder trabajar, poder caminar, poder amar, poder tener amigos, poder ser más bondadosos, poder tener más sensibilidad y compasión con la gente. O sea, ser más buenos en una palabra. Y tratar de crear armonía y belleza. Esa es mi misión. Por todas las cosas que yo estoy entendiendo, he sido, creo que, un destinado a trabajar por la belleza. César es una de las primeras personas que en esta cercana historia de nuestro destruir el mundo convierte su toma de conciencia individual en una proposición fundamentalmente ética. ¿Cómo no emplearse activamente en la defensa del entorno si ese entorno no solamente ha hecho posible tus emociones, ha hecho posible tu proyección ante el mundo, ha hecho posible tu propia cultura, tus propias raíces? Sí que convendría, y es ya urgente e ineludible, el que seamos capaces de vivir en vez de intentar domeñar a lo viviente en nuestro entorno. Todo el mundo, todas las especies saben vivir, menos nosotros. Yo creo que la principal aportación de César Manrique, y me atrevería a decir que las comprendo y las practico, es el viaje extraordinariamente coherente, propositivo, estimulante, de viajar desde la estética a la ética. Me pidió un blog que llevaba en el Land Rover, y en el mismo Land Rover hizo una raya. Miraba para mí a ver si éramos capaces de hacer, y digo, César, yo creo que sí, que lo podemos hacer. Él explicaba cosas de tal forma que te hacía ver lo que él quería. Al principio no, porque nosotros no tenemos inteligencia para hacer eso, pero que queda estupendamente bien. Él decía, mira, esto lo hago por esto y esto y esto. Entonces me explicaba. Y yo lo iba cogiendo, o sea, como el que dice, grabándolo, para tenerlo en mi persona. Y al final va a ver la graciosa.
Una piedra que salía en forma de monolito desde abajo. Y salió por allí para que aquella piedra quedara dentro de la balconada que había que hacer. No tenía vértigo, salió por ahí para abajo que los pegó un susto a todos. O sea, cuando nos dimos cuenta estaba César allí abajo, como un gato. Porque él llegaba, te ponía en el cielo, te felicitaba, te hacía salir de esquicio, o sea, te agarraba, te abrazaba, esto sí está bien, esto... Él era muy comprensivo. Cuando el Juguete del Viento fue yo daba gusto trabajar con él. Así se compuso todo el trabajo. Y arrancar piedra de las partes más llanas que estaba y arrancarlas a fuerza de brazo. Estuve 33 años trabajando en los jameos. Pues empecé y lo terminé todo el jameo, completo. Con ayuda también de muchas ideas que me daba César. Para mí César fue como un padre para mí. Y un maestro, un gran maestro. Era un genio. Yo todo lo poco que sé, se lo debo todo a él. Que fue una pena muy grande de irse tan pronto porque dejó la isla a mitad. El agua gotea desde el árbol dentro de la fuente. Esto es aquí, en Barbrón. Es lo único que yo he hecho aquí. Yo vería una relación idealística con César. César Manrique trabajó como filósofo de la arquitectura. Y eso es lo que a propósito de él yo he recibido. Sobre cómo se verá el medio ambiente, el mañana. ¿Cómo será la construcción en el futuro? No solo en Lanzarote, sino también en todo el mundo. Sobre si hay una arquitectura que se pueda ofrecer al hombre. ¿O debemos tomar otro camino? Juntos nos esforzamos por una arquitectura móvil. Una arquitectura adaptable. Y en ese sentido, lo que César aportó fue importante para el mundo entero. E influenció la arquitectura mundial de forma profunda. Solo espero que el espíritu de César Manrique se mantenga vivo en España. Que haya tanto arquitectos jóvenes como arquitectos experimentados que entiendan la filosofía de César Manrique. Manriques Philosophie verstehen. Und ich kann auch nur hoffen, y espero que el gobierno de España y de las islas
weiterhin sigue actuando con el espíritu con el que César actuó. operiert, dass sie Acht darauf gibt, dass Como por ejemplo con la construcción en la costa. No hay sino junglas de cemento, de semáforos, de prohibiciones, donde ya la gente no puede ver crecer una flor ni ver las estrellas por la noche, que necesitan urgentemente islas donde poder reposar para el ocio, para la vacación. El lujo que significa vivir en Canarias. Aquí tenemos la mejor temperatura del mundo y los canarios no han tenido una conciencia del lujazo que tenemos en nuestras manos para poder explotarlo y crear en el futuro una riqueza a través de una industria turística planificada inteligentemente para un desarrollo excepcional de los habitantes de nuestra ciudad. En vista de que las leyes no nos hacen caso ni las autoridades, están impuestos a todos. Entonces, cuando esta isla quede invadida de turistas, de habitantes y de automóviles, aquí no vendrá absolutamente nadie y volverá la isla a la absoluta ruina, pero mucho peor que antes. Porque antes estaba en un estado puro, ahora estará podrida la isla. Es verdaderamente triste que después del enorme esfuerzo que se ha realizado en esta isla para elevarla como una utopía a alto nivel internacional de prestigio, que ahora autoridades, políticos y gobiernos no tengan la visión clara del futuro para darse cuenta de que Canarias puede llegar a estar casi todo como esta especie de caos, de basura, rechazante a cualquier persona que tenga un sentido del confort y de la maravilla que significa la vida. La isla de Lanzarote está siendo destruida y no digo exageraciones como han creído en el artículo mío del Spiegel. Es una auténtica realidad y me he quedado corto al lado de esta tremenda realidad que ustedes están viendo. Es verdaderamente lamentable que autoridades no paren automáticamente ya en Canarias esta especie de especulación caótica que se está avecinando de la manera más catastrófica. No estoy exagerando, no estoy exagerando, no estoy exagerando. Quiero que sepan que esta es una realidad viviente. Se han vendido aquí al primero que ha llegado sin la más mínima responsabilidad de estilo, haciendo una cantidad de mamotretos, como podrán ver, en todo este litoral, que están realmente taponando toda la visión del mar con una arquitectura estándar, vulgar, internacional, que no tiene el más mínimo interés. ¿Qué ejemplo de arquitectura, señores? Esto es una verdadera vergüenza para lo que se había cometido en Lanzarote como línea de conducta para salvar una isla única en el mundo. Lo que más se está construyendo en la isla son apartamentos, que están construyéndolos inclusive de noche a toda velocidad para tener terminarlos cuanto antes y sacar un mayor rendimiento a la mayor velocidad posible. Una de las cosas más curiosas en Lanzarote es que cada habitante es como si consumiera 250 kilos de cemento en la construcción que se está llevando a cabo. O sea, es el mayor número de kilos de cemento que se puede gastar un habitante en toda Europa. Yo quiero ver qué opina el pueblo y la isla de Lanzarote con respecto a estos abusos en la isla de Lanzarote para aprovecharse del prestigio de la isla. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la opinión mía y la del pueblo de Puerto del Carmen en general, que es quien en verdad está padeciendo las consecuencias de ese, es que es un verdadero monstruo, como os acaba de decir, y que hay que dinamitarlo, porque de lo contrario vamos a tapar la mejor playa que tenemos, aparte de eso,
como decías antes, los apartamentos que hay detrás están bien construidos, tienen una buena vista y, sin embargo, el monstruo este pues, le está quitando totalmente la vista a lo que hay detrás. Claro, tú dices realmente dinamitar, quizás sea como demasiado terrorista la cosa, pero es casi lo que se merecen ahora. Este tipo de arquitectura, que es como una arquitectura fascista, que ni el propio Mussolini lo hubiera permitido porque es un espanto de dureza, de horror, cuando se han cargado parte de la carretera y se ha metido encima de la playa. Quiero aclarar una cosa que creo que es importante. Yo soy un optimista y a pesar de todas las tomas que hemos visto, que son verdaderos desastres, de suciedad, de destrozo del medio ambiente, hay siempre una esperanza. Por eso yo soy optimista y tampoco quiero que piensen que esto ya no tiene remedio en absoluto. Esto es exactamente igual que cuando después de la Guerra Mundial a Berlín lo arrasaron, ha habido siempre una esperanza y han reconstruido una ciudad extraordinaria como lo pueden ser la mayoría de los pueblos alemanes que fueron destruidos. Pues esto, a pesar de que destruyamos absolutamente las Islas Canarias, siempre hay una esperanza de hombres con fantasía, de hombres de buena voluntad y con entusiasmo para poder salvar lo que nos queda. César tenía por un lado la idea de un turismo suave, uno que no destruyera la isla. Y por otro lado, luchó contra la aberración, el exceso, contra aquello que iba en contra de sus ideas. Lo que a mí me pareció extraordinario de César Manrique fue, no sé qué edad tendría, quizá unos 70, lo vital y despierto que era. Mucho más que algunos de 20 o algunos jóvenes. También fue muy interesante ver que siempre jugaba. Da igual lo que estuviera haciendo. Era como un niño jugando con piedras, conchas, plantas, con colores. Esa era una gran fuerza que llevaba dentro, por la que yo lo admiraba. No es porque viva en Lanzarote y porque sea canario, no tengo ese romanticismo patriotero, sino soy ciudadano del mundo, que es lo que hay que tener como sentimiento para el futuro y no tener esa mentalidad provinciana un poco cateta y ridícula, ¿no? A algunos no les va a gustar eso que acabo Bueno, de pero es decir. que yo creo que el sentimiento más bonito es ser ciudadanos del mundo. Si yo fuera jefe de un Estado, por ejemplo, creo que el primer presupuesto de la nación
sería para la educación. Y adquieran una mayor sensibilidad, que esto es muy importante en la juventud, ya que una de las cosas que nos enseña generalmente suele ser la sensibilidad. Soy un luchador por excelencia porque realmente... Luchador y apóstol. No, apóstol no. Estoy un poco cansado de tratar de ser apóstol, que nunca lo he pretendido, por supuesto, ¿no? Pero me da mucha pena de que no se tuviera un poco mayor de visión. El pueblo llano sí me quiere de verdad, al que yo quiero de verdad, a mi pueblo. Pero hay un montón, hay una mafia especulativa que lo desprecio con lo más profundo de mi alma, ¿comprendes?